Amigos, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este programa de Agenda Política aquí en Canal N. Nuevo fin de semana largo, con muchas noticias, pero nosotros queremos empezar este programa, aunque sea 2 días después, dándole nuestras condolencias a la gente de Ecuador, a todo el pueblo ecuatoriano, por este asesinato vil de 3 periodistas en la frontera ecuatoriano-colombiana. 3 periodistas que fueron en busca de la noticia y fueron asesinados por una facción disidente de las FARC. Ahí, lamentablemente, encontraron la muerte cuando iban, repito, en busca de una noticia. Por tanto, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Ecuador, con los periodistas de Ecuador, con la gente de Ecuador y, por supuesto, con los familiares de estos 3 periodistas. En el Perú se desarrolló la cumbre que terminó ayer, la Cumbre de las Américas. En paralelo, un ataque norteamericano y sus aliados franceses, ingleses en Siria. Y también, mientras tanto, Nicolás Maduro hablaba muy mal de la cumbre que se desarrollaba en el Perú. Diferentes escenarios, diferentes hechos y no todos muy buenos, lamentablemente. Para el Perú ha sido una interesante experiencia la cumbre. Y justamente sobre estos temas vamos a tocar todo el desarrollo de esto en esta primera media hora. En la segunda media hora estaremos nosotros con el señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, que vendrá a nuestros estudios para tocar también temas políticos desde el punto de vista del Tribunal Constitucional. Obviamente no políticos partidarios, políticos de la política grande. Pero ya estamos en presencia de Farik Kajat. Él es profesor de la Universidad Católica, internacionalista. Es una persona que nos va a ayudar ahora didácticamente a entender algunos temas, como justamente el de la relación Estados Unidos, Siria, Rusia, un poco el impacto de la cumbre peruano que se ha desarrollado en el Perú y esta notoria ausencia de Trump, Maduro y Castro en esta cumbre. Farik Kajat, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada. Yo quisiera empezar por el tema más grande, que es el tema además que hace que mucha gente se pregunte por qué Siria es, o por qué este hecho, este bombardeo en Siria es tan importante, tan impactante, que hace que se enfrenten Estados Unidos y Rusia por Siria. ¿Qué es lo que ocurre en Siria? ¿Qué es Siria? A ver, Siria es originalmente más importante para Rusia que para Estados Unidos. Hay toda una teoría conspirativa basada en la idea de que Siria era vital para trazar un gasoducto desde Qatar que eventualmente pudiera llegar a Europa. Eso no es cierto, digamos. Sí, podía haber un proyecto para trazar un gasoducto. El tema es, siempre hay más de una fuente de abastecimiento, no tenía que ser Qatar. E incluso cuando hablamos de una misma fuente de abastecimiento, un gasoducto puede tener más de un diseño, más de una ruta. Entonces, esas teorías conspirativas que ven en medios, digamos, en redes sociales, perdón, no tienen mayor asidero. ¿Por qué Siria es importante para Rusia? Por 2 razones fundamentales. Rusia solo tiene bases militares en exrepúblicas soviéticas o en 2 países que no son exrepúblicas soviéticas, Vietnam y Siria. ¿Por qué en Siria? Porque, Siria es un país con acceso al Mediterráneo. La base de Tartus en Siria es la única base en el Mediterráneo que tiene Rusia. Pero además Siria es el único régimen político del mundo árabe que sigue siendo aliado ruso y en buena medida rival de Estados Unidos. Es el único, en otras palabras, el único aliado de Rusia en Medio Oriente. Para Estados Unidos la importancia de Siria tiene más que ver con el hecho de que sea importante para Rusia, por un lado. Por otro lado... Pero ¿genera un equilibrio Siria en la región del Medio Oriente? No, Siria es un país destruido. Más de la mitad de la población es o desplazado interno o refugiado. En otras palabras, ha cruzado ya la frontera hacia otro país. Y es un país muy débil, con algunas reservas de petróleo, pero no tan grandes, no tiene mayor riqueza natural. Se dan circunstancias peculiares en este país que hacen que termine siendo centro de esta tensión. Básicamente la presencia rusa ya lo hacía importante, porque no es el único país
de mayoría árabe, en donde la llamada primavera árabe desemboca en una guerra civil. Eso también ocurre en Libia y ocurre en Yemen. En el caso de Siria es la peculiaridad de que termina enfrentando Estados Unidos y Rusia. Rusia tenía una presencia previa. Estados Unidos tiene varias razones, aparte de que Rusia es un rival con el cual lucha por influencia regional. Está también el hecho de que Siria es considerado también, además de aliado de Rusia, aliado de Irán. E Irán es el gran rival regional de Israel y Arabia Saudita, los dos grandes aliados de Estados Unidos en esa región del mundo. El argumento es, si se derrocaba el régimen sirio, fue en algún momento, si se derrocaba el régimen sirio, se rompía lo que algunos daban en llamar la media luna chiita, por la etnia mayoritaria en Irán, Irak y en parte del Líbano, pero etnia de la cual provienen también los gobernantes sirios, aunque no sea mayoritaria en ese país. O sea, la idea es que habría un arco que permitiría a Irán proyectar influencia desde su territorio hasta el Mediterráneo, donde está Líbano, y específicamente en el caso libanés el gran aliado es Hezbollah, pasando por Irak y Siria. Si derrocaban al régimen sirio o debilitaban al régimen sirio, se quebraba ese arco. También es el tema de las armas químicas, pero digamos, claro, alguien podría decir, se acusa, las propias Naciones Unidas acusan al régimen sirio de haber usado armas químicas en un gran número de ocasiones. La gran mayoría de esas ocasiones no hubo respuesta alguna. Pero en todo caso es cierto que hay dos razones para que lo de las armas químicas le añada importancia al caso sirio. Primero, hay una convención internacional contra su uso, que, digamos, se está intentando evitar que prevalezca, pero además está el hecho de que las armas químicas son las armas de destrucción masiva a las que recurren los estados que no tienen o no pueden obtener armas nucleares. Y en el caso de Siria, Siria es un rival de Israel, país que tiene armas nucleares. La razón originalmente por la que obtuvo armas químicas fue para tener capacidad de disuasión frente a Israel. Entonces pierde esa capacidad de disuasión si pierde su arsenal de armas químicas, cosa que en lo esencial ya había ocurrido con el acuerdo del 2013. Muy bien, se acusa entonces a Siria de atacar con armas químicas poblaciones civiles, Sí. y Estados Unidos responde, responde con sus aliados, ¿no es cierto? Justificado el ataque, la ONU no dice nada, Rusia se queja de que la ONU no dice nada en esto, hay países que están a favor, hay países que están en contra, y hay países como el Perú que se mantiene a la expectativa. ¿Justificado el ataque? En mi opinión, no. En primer lugar, bajo el derecho internacional, el uso de la fuerza de un Estado contra otro solo se justifica en dos situaciones. En legítima defensa en caso de un ataque armado, y bajo autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para preservar la paz y la seguridad internacionales. No hay autorización del Consejo de Seguridad, no hubo un ataque previo de Pero Siria. tampoco ha habido condena del Consejo de Seguridad. Bueno, es que Estados Unidos tiene capacidad de veto en el Consejo de Seguridad, entonces no se puede aprobar una condena si Estados Unidos vota en contra. Ahora, la otra cuestión es, si hubiera habido un uso de armas químicas por parte del régimen, lo que Estados Unidos alegaría es que, claro, no se puede esperar una decisión del Consejo de Seguridad en la materia, porque Rusia también tiene derecho de veto y básicamente vetaría cualquier decisión contraria a los intereses de su aliado regional, el régimen sirio. El tema, sin embargo, ¿cuál es? Aparte de que es cuestionable la legalidad de la acción, es el hecho de que primero investigas, uno, si ocurrió un ataque con armas químicas, y dos, si quien utilizó armas químicas fue el régimen. Porque si bien Naciones Unidas documenta múltiples casos de uso de armas químicas por parte del régimen, también documenta en una proporción bastante menor, pero existente, el uso de armas químicas por el grupo autodenominado Estado Islámico. Sin embargo, el gobierno sirio aquí básicamente lo que ha hecho es enfrentarse a Estados Unidos y no alegar que no utilizó las armas químicas. Sí ha alegado que no las ha usado. Pero digamos, después del ataque no ha habido mayor pronunciamiento. Bueno. Lo cual da a entender que la lección ha sido recibida. Ahora, ¿ha sido realmente un ataque ejemplar, como dice Trump? ¿Y ha sido una lección aprendida por parte de Siria, o lo que se viene puede ser peor? A ver, el gobierno sirio está ganando la guerra y puede ganarla con armas convencionales. Dicho sea de paso, puede causar un gran daño a población civil con armas convencionales. La abrumadora mayoría de los civiles muertos en esta guerra fueron asesinados
por el régimen sirio y con armas convencionales. Son 7 años de guerra, ¿no es cierto? Son 7 años de guerra y no con armas químicas, ¿no? Entonces no requiere armas químicas para ganar la guerra, la está ganando de cualquier manera. El tema ahí es que, digamos, el régimen sirio alega que no las usó, pero ya se le había acusado anteriormente, como digo, en más de una ocasión de haberlas usado, ya lo había acusado Estados Unidos de usar armas químicas, y había habido un ataque norteamericano. Entonces, si el primer ataque con unos 58 misiles se lanzó contra un solo blanco, que era una base aérea, y desde la perspectiva de Estados Unidos hay un problema de reincidencia, lanzaste el ataque para disuadir a ese régimen de usar armas químicas y según Estados Unidos lo volvió a hacer, lo que cabía esperar era un ataque de mayor envergadura que la vez anterior, pero no demasiado, la diferencia no debía ser demasiado grande. ¿Por qué? Porque Trump ya había dicho, suponiendo que esa decisión se mantenga, días antes nada más de lanzar este ataque, que deseaba retirar la mayoría de sus tropas de Siria, y además el consenso es que Estados Unidos, en caso de lanzar un ataque, digamos, masivo y prolongado en el tiempo, podía terminar atacando blancos de las Fuerzas Armadas rusas y nadie en su sano juicio querría una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Entonces se esperaba algo mayor que la vez pasada, pero menor que una acción de gran envergadura. Lo que terminó ocurriendo parece coincidir con esa apreciación. Fueron 100 misiles en lugar de 57 o 58 y fueron contra 3 blancos, no contra 1. Ahora, Rusia dijo antes del ataque que podía intervenir. No ha intervenido. No, Rusia dijo que iban a intentar, digamos, pero le hizo una advertencia a Trump para tratar de disuadirlo. Ah, no, claro. ¿No es cierto? Pero sin embargo, no ha hecho nada. No sí, va a hacer nada. Ha intentado interceptar los misiles. Digamos, Siria, gracias a la colaboración rusa, tiene mejor defensa antiaérea ahora que en el pasado. Por ejemplo, desde que tiene estos sistemas antiaéreos S-300 y S-400 de fabricación rusa, por primera vez ha derribado un caza bombardero israelí en los 7 años de guerra, pese a que hubo docenas de ataques israelíes. Y además, un ataque israelí también habría interceptado 3 de 5 misiles. El problema ahora es que nadie sabe cuántos misiles realmente fueron interceptados y cuántos dieron en el blanco. La versión siria originalmente era que habían interceptado 13, pero cuando Estados Unidos anuncia que había lanzado 100, pues 13 parecía una cantidad muy pequeña, entonces la siguiente versión es que se le habrían interceptado 73. Todo lo cual sugiere que se está cumpliendo esto de que en una guerra la verdad suele ser la primera baja. Así es. Ahora, ¿se vienen más ataques? Depende. ¿Se viene la respuesta siria? A ver, yo creo que Trump no quiere involucrarse más de lo que ya se ha involucrado en Siria y lo ha dicho explícitamente. El punto es que hay sectores del gobierno norteamericano que sí desean no solo permanecer en Siria, sino ampliar la participación norteamericana en el conflicto sirio, que ya no es un conflicto entre sirios, sino es un conflicto entre otros estados y turcos y iraníes. Arabia Saudita no tiene tropas, pero tiene, digamos, un bando al cual respalda. Pero si se parte de la premisa de que la posición de Trump prevalece, y Trump no quiere, no solo no quiere ampliar la presencia norteamericana, quiere disminuir la presencia actual, no habría razón para que haya otro ataque, salvo que se produzca nuevo caso de uso de armas químicas que Estados Unidos probablemente atribuiría a Bashar al-Assad sin mediar investigación alguna. Ahora, ¿se justificó entonces el hecho de que Trump no viniera a Perú a la Cumbre de las Américas? Eso siempre es discutible. Mi apreciación personal es que América Latina nunca fue de particular importancia para la agenda exterior de Estados Unidos. Y si no era Siria, podría haber surgido otro tema, pero siempre habrá temas más importantes que América Latina. Lo decía un académico norteamericano, Lars Schultz, hace un libro basado en entrevistas a miembros del Departamento de Defensa y de Estado de los Estados Unidos, al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y concluye lo siguiente: si a estas personas se les diera, en plena Guerra Fría fue esto, ¿no?, la opción de elegir entre la permanencia de América Latina al sur del territorio americano o su súbita desaparición en las aguas del océano, probablemente elegirían esta segunda opción,
porque el problema fundamental era que más que querer algo Estados Unidos, lo que no quería era que la Unión Soviética en ese entonces tuviera un mayor presencia en América Latina. Entonces, mi punto es, él no quería venir, yo no tengo mayor duda de eso, no tiene nada positivo que ofrecer a la región, y no es solo el tema del muro con México, es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son los aranceles contra, digamos, el acero brasileño, que ahora parece que no se van a aplicar, son las restricciones a las exportaciones de biodiesel argentinas, son nuestros jóvenes que si se deroga el DACA, bueno, ya se derogó, pero cuando entre en vigencia la nueva orden ejecutiva, van a ser deportados de vuelta al Perú. Yo creo que él no tenía nada que ofrecer a la región, no quería venir, y este era un pretexto tan bueno como cualquier otro, pero el punto es que también es cierto que hay otros temas más importantes en su agenda que América Latina. Muy bien, no vino Trump, no vino Maduro, no vino Castro. Cierto que tampoco tenía nada que ganar viniendo. Y se realizó la cumbre. Sí. ¿Qué impacto tiene la cumbre? ¿Ha tenido sus acuerdos? ¿Qué podrá tener sus acuerdos para el continente? El punto cuál es para mí respecto a los acuerdos. Los acuerdos son positivos. Cuando uno ve el texto se suele decir acá no hay nada concreto. Hay algunos acuerdos concretos. El problema es que la implementación depende de las partes. Finalmente no son acuerdos vinculantes, o sea, de exigibles legalmente. Luego entonces si se cumplen o no depende de los Estados miembros. Y claro, lo que algunos dirían es que tuvimos al gato de despensero, ¿no? Discutíamos de democracia con un presidente hondureño que según la propia OEA se reeligió con un proceso electoral tan irregular que no se podía establecer la identidad del ganador a criterio de la OEA. Y vino el presidente Temer de Brasil, que tiene 2 acusaciones de corrupción por el fiscal general de Brasil, por la Fiscalía General, porque el fiscal que los formuló ya no está en el cargo. Entonces la pregunta es, ¿vamos a confiar en que estos gobernantes sean quienes respeten la institucionalidad democrática y apliquen los acuerdos en materia de corrupción? Es un poco complicado, ¿no? Ahora, sin embargo, para el Perú, ¿ha sido importante esta cumbre? Digamos que ya estando convocada, ya era irrelevante la pregunta sobre la importancia general de las cumbres, era relevante preguntarse qué va a pasar en esta cumbre en particular. Lo que el gobierno peruano puede decir es que esta es la primera de las últimas 4 cumbres en donde hay un documento final aprobado por consenso. En las 2 anteriores ni siquiera hubo documento final y en la previa, el 2009, hubo un documento aprobado por mayoría, muy discutido. Entonces, dados los antecedentes de la cumbre, que finalmente vinieran 33 de 34 países invitados, enviaran delegación de alguna índole, y que hubiera una declaración final es más de lo que se puede decir de anteriores cumbres. Entonces, digamos, ¿ha sido un espaldarazo para Vizcarra? En principio sí. Digamos, las circunstancias le eran desfavorables por muchas razones. Primero heredó el desaguisado del retiro de la invitación a Maduro, que él no generó. Segundo, digamos, Trump cancela su visita siendo él presidente. Algunos alegan que puede haber influido, pero no tengo cómo saberlo y probablemente para Trump eso no haya sido nuevamente tan importante, que Trump había establecido una buena relación personal con Kuczynski, que fue el primer jefe de Estado latinoamericano que lo visitó una vez elegido en Washington, y que no estando Kuczynski en la presidencia tal vez eso haya influido. Yo tengo dudas de que ese sea el caso. Estaba el riesgo de un boicot de los países del ALBA. Entonces, teniendo en cuenta lo complejo de las circunstancias previas, la cumbre salió mejor de lo esperado. Y esa cumbre puede plantear algunos temas relacionados, o mejor dicho, puede plantear algún tipo de manejo alterno relacionado precisamente a la importancia de Estados Unidos. Me refiero, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico. En cada cumbre, en cada evento continental, la Alianza del Pacífico es la que destaca, ¿no es cierto?, por encima del resto. ¿Puede la Alianza del Pacífico convertirse en un pívot importante, en un eje fundamental dentro del continente? No políticamente, y eso de manera solo económicamente, por propia opción. O sea, la Alianza del Pacífico, si bien en el proyecto inicial del Arco del Pacífico del presidente García
la idea era que sí tuviera un componente político importante. Básicamente lo presentaba como un intento de, digamos, integración alternativo al que representa, por ejemplo, Mercosur y alternativo al ALBA, ¿no? Política y comercialmente, menos proteccionista que el Mercosur, más democrático que el ALBA, digamos. Ese componente político pierde peso cuando finalmente el proyecto fructifica bajo una nueva presidencia, por decisiones de Chile y Perú fundamentalmente, ¿no? Entonces la Alianza del Pacífico no pretende ser un grupo líder políticamente. El grupo que se crea en casos para temas como el de Venezuela es el Grupo de Lima, donde están los países miembros de la Alianza del Pacífico, pero están ellos entre otros. Ahora, la otra cuestión con la Alianza del Pacífico es que acaba de haber cambio de gobierno en 2 de los países de la Alianza del Pacífico y va a haber pronto cambio de gobierno en los otros 2. En Colombia. En el caso de Colombia, todo parece indicar que Iván Duque tiene la primera opción para ganar la presidencia. Yo creo que eso es problemático desde la perspectiva de implementar los acuerdos de paz con las FARC, pero desde la perspectiva del desarrollo de la Alianza del Pacífico, más bien es un punto a favor. Él está a favor de ese proyecto. Más interesante en todo caso es lo que podría pasar en México, en donde es altamente probable, aunque no es un hecho consumado, que un candidato de izquierda gane. Ahora, eso no necesariamente sería, contra lo que algunos pudieran creer, malo para la Alianza del Pacífico, porque López Obrador, el candidato del que estoy hablando, primero ha cambiado su discurso incluso sobre el NAFTA, o Tratado de Libre el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora está a favor de mantenerlo, e incluso cuando criticaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte decía, de cualquier modo, si este tratado permanece en el tiempo, tenemos que diversificar nuestro comercio. Y la Alianza del Pacífico es precisamente uno de esos foros de integración que permitiría a México diversificar al menos en parte su comercio. Farid Cajat, muchísimas gracias por esta posibilidad que nos ha dado de conversar de estos temas que no son fáciles. El tema de Siria no es fácil, el tema de la relación entre Rusia y Estados Unidos no es fácil. No será fácil y veremos qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Muchísimas gracias por su presencia. De nada. Muy amable.